Jugar a videojuegos me ha hecho perder muchos años de mi vida. Y te estoy hablando de años literalmente. Si tú sumas el número de horas que he jugado durante los últimos 10 años, probablemente haya más de un año ahí. Así que te voy a enseñar en este vídeo cómo yo dejé esa adicción por los videojuegos y cómo empecé a tomar las riendas de mi vida para construir mi propio negocio digital y empezar a conseguir clientes por mi cuenta, a vivir de ello y tener la libertad que de hoy en día gozo. Así que bienvenido a este vídeo. Este vídeo es más personal. Te voy a dar mi guía paso a paso como yo lo hice para dejar esa adicción a los videojuegos. Yo soy Luis Sierra, por si no me conoces, y vamos a ver todo esto. Te voy a poner un poco en contexto desde un primer momento, porque si nos remontamos quizás cuando yo tuviera 18 años, 16, 17, toda esta etapa, quizás hasta los 23, diría yo, fue una etapa en la que yo jugaba videojuegos de manera compulsiva, ¿vale? Todo mi entorno jugaba videojuegos y durante horas. No era algo que además se jugara durante una hora, quizás dos, sino que cuanto más tiempo pasaba delante del ordenador, siempre quería más, ¿vale? Y sobre todo cuando cumples cierta edad, tus padres al principio te controlan, pero luego llega un punto en el que ya tienes que empezar a ser responsable de tus propias decisiones. Y por tanto, tomé la decisión de seguir jugando videojuegos y cada vez más. Lo cual, pues, me ha hecho perder muchísimo tiempo del que hoy a día de hoy me arrepiento. Si yo hubiera empezado a emprender mucho antes, estoy 100% seguro de que hubiera cometido muchísimos más errores, por supuesto, y me hubiera costado mucho más de conseguir el resultado que a día de hoy tengo y que seguramente tenga en el futuro, pero si hubiera empezado mucho antes, estoy seguro de que hubiera logrado muchas cosas antes de la edad que tengo a día de hoy. Así que bueno, esa es un poco la idea. Yo antes jugaba muchísimas horas y además jugaba de manera compulsiva. Recuerdo quizás el confinamiento que le pasé solo en un piso de estudiantes en Toledo. Ahí jugaba prácticamente todas las horas del día, siempre todas las que podía. Y realmente son cosas que lo hacías sin control, ¿no? Siempre te levantabas por la mañana con ganas de jugar, deseando que la gente con la que jugaba se conectara, o si no jugaba solo, siempre necesitaba tener eso ahí. No sería capaz de vivir sin ello. De hecho, en muchos casos dejé de ir a la universidad a asistir presencialmente por eso, por jugar a videojuegos. Quizás iba un día sí, un día no. Fue una etapa un poco complicada para mí y, y realmente en eso se basaba. ¿Qué tiraba de ahí? ¿Por qué era tan adictivo toda esta parte? Me atrevería a decir que principalmente todo lo que hacía en mi tiempo libre, salvo temas de universidad y cosas por el estilo, obviamente no terminé la carrera, pues todo lo que había fuera de eso, de familia y universidad, era videojuegos. Jugados, solo, con entorno, en vídeos, en streamings, todo era videojuegos. No había nada más que videojuegos, ¿vale? Entonces, cuando estás en ese punto, algo dentro de ti, porque seguramente si estés viendo este vídeo todavía tengas algo dentro de ti que quiera cambiar, que sientas que esa no es la vida que deseas, que tienes un propósito mayor, ¿vale? Yo en mi caso te diría que mi propósito era, pues, que sabía 100% de que quería emprender, quería tener mi propio negocio y quería vivir de ello, pero que a día de hoy pues no lo estaba consiguiendo. Obviamente si no cambiaba este tipo de actitudes, es inevitable que no existiera otra solución que el fracaso. Eso es lo que había dentro de mí, ¿vale? Y también había algo que me dolía profundamente, que era que mis padres me vieran tantas horas jugando a videojuegos y sin hacer nada productivo. Y pensar, encaminar mi vida a ello. Es algo que no me gustaba en absoluto y me dolía. ¿Sabes? No lo veía claro desde un primer momento, pero en el fondo me dolía, ¿vale? Entonces, cuando estás tan sumido en eso, es complicado cambiar porque no tienes palancas, no tienes motivos para cambiar. Entonces, ¿cuál fue mi motivo de cambio?
no sé exactamente qué me hizo tic, pero estoy seguro de que algo me hizo tic. Seguramente fue que empezara con mi novia, puede ser que ahí empezara a encaminar mi vida, de decir, oye, tengo que ganarme la vida con algo, quiero que sea lo mejor, quiero dar lo mejor tanto a mis padres, a mi novia, a mis futuros hijos, quiero darle lo mejor a todo eso. Seguramente eso fuera lo que me hiciera tic en el interior y me empezara a cambiar todo eso. No fue un cambio de la noche a la mañana, porque cuando empecé a emprender yo seguía jugando muchas horas, pero sí que fue algo paulatino. En primer lugar, empecé a, ¿cómo decirlo?, alejarme de gente que solamente tenía esa realidad, es decir, la realidad 100% eran videojuegos, y me empecé a alejar de ellos. Sí, fue quizás una de las decisiones más difíciles que he tomado y que en ese momento a mí me costó mucho, pero sabía algo dentro de mí que eso era lo mejor, que eso era lo que más me iba a ayudar en un futuro y que tenía que tomar la decisión ya porque era el mejor momento para hacerlo. Entonces tomé la decisión de ir alejándome, quizás poco a poco, quizás rápido en algunos casos, pero me terminé alejando de ese entorno. Por tanto, ya los juegos online, que quizás sean los que más adictivos sean, porque estás en un entorno, estás con gente, te relacionas, hay competitividad, hay un montón de cosas por medio que, que afectan a todo eso, afectan a ese nivel de adicción que, que se genera. Así que esa fue la primera parte que yo hice que me alejó de esos videojuegos. Eso sí, yo seguía jugando y seguía jugando de manera en campañas, un solo jugador, seguía jugando y seguía jugando muchas horas, pero ya no estaba ese componente entorno, ¿vale? Quizás fuera un motivo de evitar problemas, quizás fuera un motivo de aliviar la mente, de liberar estrés y de no poder dejarlo directamente al 100%. Yo lo sentí a día de hoy, el ordenador es una herramienta de trabajo, pero solamente es eso, es una herramienta de trabajo y ya está. Pero si en ese momento a mí me hubieran quitado el ordenador, imagínate que hubiera desaparecido, seguramente lo hubiera pasado muy mal por ese nivel de adicción. O sea, ya no solo por el entorno, que también, sino por ese nivel de adicción. Entonces, empecé a jugar a ese modo de campaña y había momentos, había picos. Yo recuerdo que ya digo, esto fue hace año y pico y que había picos. Había días que jugaba de manera súper compulsiva, quizás 6-8 horas, pero al fin y al cabo, al ser modo campaña, te terminaba quemando. ¿Vale? Jugaba 6-8 horas y me acuerdo que terminaba bastante quemado. Pero luego había momentos que al día siguiente, por ejemplo, me ponía a estudiar en la universidad. Y me ponía a estudiar y encima estudiaba en streaming, que lo tengo todavía documentado toda esa parte. Estudiaba durante quizás 4, 5, 6 horas seguidas y sin ningún problema, ¿eh? Eso estaba todo bien. Pero luego hacía ese sobreesfuerzo y volvía a caer. Volvía a caer y echaba otras 6-8 horas a videojuegos. Eso es así. Y eso me pasó durante meses. Estaba en esa dinámica de juego, todo el rato. Jugaba, día productivo, día de juego, día productivo. Luego llegó un punto en que cada vez veía que no era capaz de lograr mi objetivo, lo cual me generaba mucha frustración y que no terminaba de, ¿cómo decirlo? Me generaba mucha frustración de no lograr ese objetivo, de saber que mis acciones en el día no estaban alineadas con lo que yo quería conseguir. En ese caso ya estaba emprendiendo, estaba estudiando ese máster de SEO, que fue lo primero que estudié de marketing digital, y sentía que avanzaba muy lento. Y ya empezaba a mejorar mis hábitos, empezaba a, ¿cómo decirlo?, a encaminar mis acciones a mis objetivos. Pero claro, si tus acciones en el día, por muy temprano que me levantaba, porque me levantaba, leía, hacía muchísimas cosas por eso. De esa época ves muchos de esos libros son de hace año y pico, de esa época de que, aunque estaba emprendiendo, estaba estudiando todavía ese emprendimiento, estaba intentando conseguir unos resultados que no iban a ningún lado, porque no avanzaba lo suficientemente rápido.
y aunque tenía todas esas acciones, seguía jugando a videojuegos de manera compulsiva y ahí generaba esa frustración, ¿vale? Con esa frustración la empecé a utilizar de palanca. Ahí fue un poco donde vino el cambio radical, ¿vale? Cuando ya me desanclé de ese entorno, porque es lo más importante, el entorno tira muchísimo, y yo antes había intentado dejar los videojuegos y no logré por ese entorno, porque ese entorno, si tú vives en un entorno de que juegas a videojuegos y no eres capaz de salir de él, porque un problema mío es que no me sabía relacionar muy bien con las personas, no sabía salir de ese entorno, vas a terminar atrayéndolo. Dejaba de manera temporal y luego volvía. Eso me pasó cientos de veces. Bueno, cientos quizás no, pero decenas de veces sí. De intentar dejarlo por motivos diferentes, pero no conseguía dejarlo. Y después de esa dinámica ya empecé a dejarlo paulatinamente. Empecé a dejar de jugar tantas horas de manera compulsiva. Igual jugaba un par de horas al día, algo que era relativamente asumible, porque cada vez mi emprendimiento necesitaba más horas, necesitaba ¿cómo decirlo? Que funcionara más rápido, porque además pagué a una mentora aparte de ese máster de SEO que me ayudó muchísimo. Y claro, si yo estaba jugando, no estaba aplicando todas las cosas que me decía mi mentora. Así que por esa parte, cada vez el compromiso era mayor porque había puesto un dinero encima de la mesa, y cada vez el tiempo era menor porque tenía que ejecutar un montón de acciones que me decía mi mentora, y tenía que hacerlo porque había puesto un montón de dinero, me había quedado sin dinero, estaba endeudado y me costaba muchísimo todo. No podía, no tenía más oportunidad. Era una forma de quemar los barcos literalmente sin, bueno, no literalmente, pero de quemar los barcos sin ni siquiera yo saber la expresión quemar los barcos. Entonces al fin y al cabo lo terminé dejando. Y cuando ya conseguí vivir de todo eso, he tenido alguna recaída, diría yo. Me atrevería a decir que he tenido alguna recaída de jugar muchas horas en un día, sobre todo fines de semana, que es donde a temas de negocio suele estar más tranquilo. Pero lo que ha pasado es que yo he conseguido, ¿cómo decirlo?, saber frenar en ese momento. Es decir, me estoy descontrolando. La forma de frenar es desinstalar 100% todos los videojuegos, y seguramente lo último, que creo que fue hace un mes cuando lo volví a desinstalar de nuevo, va a ser de manera permanente, porque ya no necesito eso. Ya tengo otros objetivos, me gusta leer, quiero seguir formándome, y las horas del día cada vez se me están quedando más cortas. Y si quiero una manera de soltar tensión, de disfrutar, liberarme, puedo hacer otras 1000 cosas, como deporte. Al fin y al cabo creo que ha sido uno de los incentivos más importantes. Estar en el gimnasio, cuando ya llevas 2 años en el gimnasio, que es mi caso, vas notando cambios, vas viendo progresión, vas teniendo disciplina, vas trabajando. Además, yo hacía artes marciales antes de dejar los videojuegos, entonces todo eso va sumando, ¿vale?, para que tú tengas más fuerza de voluntad de cara a posibles recaídas y volver a jugar a videojuegos. Entonces es muy importante, porque sé que muchos de vosotros, si estáis aquí, si habéis llegado a este punto del vídeo, seguramente sepáis que tengáis un problema y seguramente sepáis cómo no solucionar, no sepáis cómo salir de ahí. Y seguramente la solución sea cambiar de entorno, estar con gente que quiere emprender, que quiere lograr grandes cosas, que tiene unas expectativas brutales. Mi entorno es ese a día de hoy. Tú también lo puedes lograr. Tú también puedes estar en ese mundo. Ahora bien, que sepas que va a requerir mucho trabajo, y a nivel mental también. Primero sal de ese entorno. Ese entorno no te va a llevar a nada positivo. Realmente, una de las cosas que a mí me dolía mucho es estar, pues, por ejemplo, con 30 años jugando a videojuegos, ¿vale? Me veía a la persona identificando como una persona mayor, 30, 40 años, y seguir jugando a videojuegos. Es algo que en mi cabeza no me concebía, porque es algo para niños. Y ya con 23 años, 24, me dolía. Y sentía dentro de mí cómo eso me quemaba. Así que ese es el punto de dolor que tienes que seguir, que tienes que guiarte por él para lograr dejarlos del todo. Lograr salir de ese entorno, buscar un entorno que de verdad te apoye en tus objetivos. Seguramente no lo encuentres en tus padres, seguramente no lo encuentres en los amigos que tengas a día de hoy. Sal de ahí, hay un montón de entornos
a día de hoy. Puedes seguirme en Instagram, puedes hablar conmigo por Instagram, puedes dejar un comentario, puedes salir, puedes ver otros canales que hablen de emprendimiento, de desarrollo personal. Sales de ahí, de ese entorno de videojuegos, y empiezas a crear, empiezas a actuar, empiezas a establecerte unos objetivos. Y cada vez le vas a dedicar más tiempo a esos objetivos porque quieres lograrlo, tienes esa... ¡Buah! Quieres sentirte bien conmigo, recuperar autoestima y empezar a hacer grandes cosas, porque tú también lo puedes hacer. Yo he estado en tu lugar y tú lo puedes hacer al igual que lo estoy haciendo yo. Y si esto lo estás viendo dentro de un año, te digo que habré logrado muchísimas cosas que en este podcast todavía no se hayan materializado. Así que tenlo muy en cuenta, está en ti el cambio, está en ti el lograrlo. Esos videojuegos no te van a aportar absolutamente nada en tu día. Hay otras formas de liberar el estrés, una forma de entretenerse mucho más saludables y que van a aportar mucho más, ya no solo a tu salud. Si no lo quieres hacer por ti, hazlo por tus futuros hijos, por tu futura mujer si no la tienes, por tus padres, por cualquier cosa. Pero hazlo, lo importante es que salgas de esa dinámica y que sigas luchando por cumplir todo eso que sientes en tu interior, ese propósito vital que todos tenemos, que si estamos sumidos en esa dinámica de videojuegos, en ese placer instantáneo, en esa dopamina barata, nunca lo vas a conseguir y se va a ir alejando cada vez más. Según pase el tiempo es limitado y todo llega a un punto en el que todo se acaba y no sabes cuándo va a pasar. Así que cuanto antes empieces a trabajar por ello, antes lo vas a lograr. Así que espero que te haya gustado este vídeo más personal. Si te ha gustado, déjalo en comentarios, suscríbete, dale like, 5 estrellas en Spotify, también puedes darle a seguir en Spotify y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo y hasta la próxima.